Víctor gruñó mientras miraba las últimas noticias sobre un escándalo sexual que involucraba a un general de alto rango del ejército y a una de sus asistentes, una mujer casada con 2 hijos pequeños. La siguiente historia mostraba al general ahora deshonrado diciéndole a los reporteros que fue una decisión moralmente incorrecta de su parte. Se veía sombrío y notablemente más delgado que en algunas fotos previamente mostradas de él con su asistente, quien ahora también se sabía que era su amante. Es gracioso cómo todos cambian de opinión y piden disculpas después de ser descubiertos, le dijo a su esposa, de más de 30 años. Miró a Vanessa mientras decía esto. Estaban en su sala de estar, poniéndose al día con las noticias después de la cena, como era su costumbre desde hace años. Era algo que hacían juntos para pasar un tiempo tranquilo juntos, especialmente durante los años en que sus hijos estaban creciendo, y el tiempo libre o el tiempo para ellos era un recurso muy valioso. Ahora ambos hijos, James y Karen, eran adultos y tenían sus propias familias. James tenía 30 años y era ingeniero eléctrico. Se casó con su amor de la infancia hace varios años y tenían una hija de 3 años. Karen, que tenía 28 años, era la menor y se casó con un chico que conoció en su oficina. Tenían un hijo de 2 años. Víctor tenía 59 años y Vanessa era un par de años más joven que él. Siempre ha sido y sigue siendo una obsesionada con el fitness, y eso se refleja en su cuerpo bien tonificado, con grandes y jugosos pechos y un trasero que todavía llama la atención. Por supuesto, los efectos de la gravedad y la edad eran notables, pero apenas perceptibles. Su cabello castaño tenía el tono justo de mechones blancos que combinaban bien con sus ojos verdes y su rostro alegre, y según Víctor, su esposa era una mamá y abuela muy atractiva. Una mirada a su esposa sentada a su lado era suficiente para despertar algo en su entrepierna. Podría tener casi 60 años, pero las caminatas regulares con Vanessa y las clases de Power Yoga ayudaban a mantener en buena forma y rendimiento su herramienta. Algunos de sus colegas ya estaban sufriendo de presión arterial alta, azúcar alta en la sangre y problemas relacionados. Él tuvo suerte. Con una estatura de 6 pies, cabello gris plateado y ojos azules, parecía más un exitoso CEO que un tecnócrata jubilado. Víctor miró a Vanessa con amor. Su serie favorita estaba a punto de comenzar, y él se acercó a ella y colocó su mano derecha en su muslo. Él la conocía bien. Un poco de juego previo mientras veía su serie favorita de televisión nunca dejaba de excitarla. Él podría tener una oportunidad esta noche. Supongo que, como cualquier otro par de adultos consensuados, nunca pensaron que los atraparían, respondió ella, sacudiendo su cabello y manteniendo sus ojos verdes pegados a la pantalla de televisión. Víctor se volvió para ver las noticias. Apareció en la pantalla un veterano militar jubilado, contando al mundo lo difícil que son estas constantes asignaciones en el extranjero. Los hombres han estado lejos de la familia durante meses y, bueno, los hombres serán hombres. Su manera y estilo de presentación no dejaban dudas de que su asistente, quien también estaba casada como él, era su única fuente de entretenimiento en un frente duro y frío. ¿Crees que la ausencia de seres queridos y la pérdida de comunicación pueden considerarse una razón genuina y perdonable para la traición? Preguntó Víctor. No estaba seguro, pero por un momento el cuerpo de su esposa pareció tensarse y luego relajarse. Él acarició suavemente su muslo y estaba seguro de que su palma sintió esa tensión repentina, pero no podía estar seguro de la razón. Ella estuvo en silencio durante 1 o 2 minutos, como si estuviera sopesando sus pensamientos, y luego respondió. Víctor digirió la respuesta de su esposa. Parecía un poco vago, respondiendo sin realmente responder lo que él preguntó. Por personas se refería solo al hombre y la mujer involucrados en la aventura, o tal vez también a su relación con su cónyuge o pareja. ¿Quería decir que engañar es aceptable si una pareja está en una relación infeliz con sus parejas y anhela compañía del sexo opuesto? La mente de Víctor no tuvo tiempo de procesar la respuesta de su esposa, ya que en ese momento Vanessa cambió de posición y abrió atractivamente sus piernas. Víctor no perdió tiempo y acercó sus manos acariciantes a sus bragas. La serie de Vanessa estaba actualmente en la televisión y ella estaba completamente absorta en el desarrollo de la trama. Víctor comenzó a besar su jugoso pecho izquierdo a través de su ligera bata de noche.
Vanessa respondió tirando su rostro hacia su pecho y pasando sus dedos por su cabello. Esto lo sorprendió, ya que normalmente solo alcanzaba este nivel de excitación hacia el final de su serie favorita. Su mano bajó a sus boxers. Continuaron con sus caricias durante unos minutos más hasta que Vanessa exhaló su deseo. «Tengamos sexo, Víctor, ahora mismo», susurró, respirando de manera desigual. Ahora Víctor estaba completamente sorprendido. Esta sería la primera vez que lo hacían en el sofá de la sala, incluso antes de que terminara el programa de la noche. Pero no se quejaba. En este punto, la serie ya había sido olvidada. A la mañana siguiente, Víctor salió temprano hacia la oficina de su antigua empresa. Había renunciado como vicepresidente varios años atrás. Realmente su empresa no quería que se fuera. Había estado con ellos por más de 20 años, comenzando como ingeniero de construcción y ascendiendo gradualmente en la jerarquía. Pero Víctor era inflexible. Discutió el tema con Vanessa antes de plantearlo a su empresa. Con sus hijos empezando a trabajar y formar familias, ambos sentían que necesitaban más tiempo para ellos mismos para atender a sus crecientes familias. Vanessa también planeaba renunciar en un par de años. Finalmente acordaron que él seguiría asociado con ellos como consultor. La idea le gustó a Víctor, ya que podía seguir conectado con la industria de la construcción mientras su antigua empresa se beneficiaba de su amplia experiencia. Según el acuerdo, Víctor visitaba la oficina 2 o 3 veces por semana a menos que surgiera algo importante. Esto le dio suficiente tiempo libre para dedicarse a sus pasatiempos, en particular al golf. Por otro lado, Vanessa ocupaba un cargo senior en el departamento de contabilidad de una empresa que tenía una cadena de tiendas minoristas en todo el estado. Había trabajado allí durante los últimos 10 años, desde que se mudaron de Dallas a Houston cuando él fue ascendido y tuvo que trasladarse a la oficina principal. De hecho, el arduo trabajo que realizó en su firma anterior en Dallas y una nota de agradecimiento elogiosa de su antiguo jefe, Harry Wallman, la ayudaron a conseguir su nuevo trabajo. Harry conocía bien a los propietarios de la cadena minorista, y cuando decidieron mudarse a Houston, se puso en contacto con ellos y ayudó a Vanessa a conseguir un trabajo. Ambos estaban agradecidos a Harry por esto. En Dallas, Vanessa consiguió un trabajo en la empresa de Harry tan pronto como Karen tuvo la edad suficiente para ir a la escuela y trabajó allí desde entonces hasta que se mudaron a Houston, casi 14 años. La decisión de mudarse a Houston no fue un gran problema ya que ambos hijos habían terminado la escuela secundaria y se habían ido a la universidad para entonces. Dada su larga asociación con su empresa, Harry hizo todo lo posible para asegurarse de que ella consiguiera el trabajo. Hubo momentos en los que Víctor recordaba con cariño sus años en Dallas. Ambos hijos habían nacido y crecido allí, y a veces quería que se establecieran allí después de jubilarse, pero Vanessa no estaba interesada. Estaban más cerca de sus hijos y nietos en Houston, razonaba ella, y eso era más importante que los recuerdos nostálgicos del pasado. Era mejor vivir en el presente que en el pasado, era su línea de razonamiento. Víctor no veía motivo para discutir sobre esto, y con la oferta de asesoramiento, parecía ser una elección perfectamente aceptable. Esa noche hubo más actualizaciones en las noticias de horario estelar sobre el general caído y su amante. Al observar la intensa cobertura mediática del caso, parecía ser lo siguiente mejor para la prensa después de los tristes y trágicos eventos que rodearon la muerte de Lady Diana. Según el presentador de noticias, la mujer involucrada en el caso le dijo a sus amigos que lamentaba el daño que su aventura había causado a su familia y a otros. «Sabes», dijo Víctor a su esposa mientras ella le entregaba su copa de vino. Ella dice que lamenta el dolor que causó a su familia, pero nunca mencionó que lamenta la aventura. ¿Cómo puede una mujer o un hombre ser tan ambicioso y estar completamente enfocado en escalar la escalera profesional? ¿Nunca se le ocurrió que estaba engañando y violando la confianza depositada en ella por su esposo? ¿Cómo puedes estar tan seguro de que esta aventura fue solo por ambición y glamour? Respondió Vanessa suavemente, dando un sorbo a su vino. Víctor quedó atónito por la respuesta. Miró fijamente a su esposa, quien seguía mirando fijamente la pantalla de la televisión. Esta mujer no es en absoluto una chica ingenua de 20 años, sino una mujer completamente madura de 40.
¿Quieres decir que decidió consciente y deliberadamente dejar su matrimonio? Dices que desarrolló sentimientos que deberían haber sido para su esposo y se lanzó a una aventura apasionada, ignorando incluso a sus hijos y las consecuencias que esto podría tener en su crianza futura, preguntó Víctor incrédulo. Para entonces, un canal de noticias había mostrado algunas imágenes antiguas de una mujer haciendo flexiones con la persona que la estaba entrevistando. Esto fue filmado en un momento en que la amante publicó un libro que escribió sobre su amante. Era una biografía de un general. Por supuesto, en ese momento, el mundo no sabía que el general y la escritora también dormían juntos cuando no estaban discutiendo el libro. Víctor, las mujeres y los hombres piensan de manera diferente. Trata de entender lo que estoy tratando de decir. Si le preguntas a las mujeres sobre su momento más preciado, la mayoría te hablará de un picnic o un café en un bistró en una tarde lluviosa, pero un chico probablemente recordará las diferentes posiciones en las que tuvieron relaciones sexuales después de regresar a casa del bistró. Ambos estuvieron en silencio por un momento mientras Víctor intentaba entender la esencia de lo que su esposa intentaba transmitir. Vanessa luego continuó. Durante la escritura de la biografía, pasaron muchos meses, si no años, juntos y probablemente desarrollaron gradualmente una conexión mutua, un acercamiento de dos mentes y también de los cuerpos. Víctor respondió bruscamente. Su esposa parecía justificar las acciones de la pareja por error. Vanessa frunció los labios al escuchar el estallido de su esposo y continuó mirando fijamente la pantalla de la televisión. Este tipo es lo suficientemente mayor como para interpretar el papel de abuelo de sus hijos pequeños. Como mínimo, debería haber mostrado la madurez que nuestros líderes creían que tenía antes de nombrarlo para estos importantes puestos en el extranjero. Para asegurarse de que la mutua infatuación no haya cruzado todos los límites razonables, Víctor continuó en un tono que normalmente reservaba para sus jóvenes colegas. Ah, si tan solo el corazón pudiera pensar y comportarse racionalmente como la mente. Era una conexión de corazones plenamente realizada por ambos, susurró ella. Víctor estaba asombrado. No podía creer lo que acababa de escuchar de su esposa. La forma en que continuaba era como otro episodio de una de sus melosas telenovelas. Por el bien de su familia y sus hijos pequeños, si nada más, espero que su esposo vea su traición tanto como tú, respondió irritado. Ahí está de nuevo. Estaba seguro de sentir sus músculos tensarse con sus palabras. Ella también se sentó un poco más erguida. Quizás no debería haber sonado tan duro, pensó Víctor. Parecía que habían tomado involuntariamente diferentes posturas aquí. Él tomó el lado del esposo engañado mientras que su esposa tomó el lado de la mujer traidora. Víctor tomó el control remoto y cambió de canal. Durante los próximos días, Víctor realmente no tuvo tiempo para seguir el caso del general caído y su amante casada. Él y Vanessa esperaban la llegada de sus hijos y nietos para Acción de Gracias, y Vanessa le dio una larga lista de tareas por hacer. Había cosas que comprar para los pequeños que parecían estar en constante comunicación con su abuela a través de los teléfonos celulares de sus padres. Luego estaba la preciosa vajilla que debía ser cuidadosamente guardada en el desván. La idea era darles a sus nietos suficiente espacio abierto para correr libremente sin chocar con algo caro. Víctor se sumergió tanto en sus tareas que decidió renunciar a su partido de golf. Poco sabía que su decisión cambiaría su vida para siempre. Pasó el día envolviendo artículos de un costoso juego de almuerzo en telas suaves y periódicos viejos, luego colocándolos en cajas de cartón que luego fueron subidas al desván. Una vez que terminó eso, comenzó a mover algunos otros artículos frágiles de la sala al garaje. No escuchó el timbre la primera vez porque estaba ocupado guardando cosas en el garaje. Para cuando regresó a la casa principal, el chico del servicio de mensajería tenía el dedo en el botón del timbre casi continuamente. Víctor miró rápidamente a su alrededor antes de dirigirse hacia la puerta principal. Todavía tenía mucho que hacer. ¿Son los Brown?, preguntó el chico del servicio de mensajería indiferentemente, moviendo el chicle de un lado de su boca al otro. Un paquete para usted, continuó en el mismo espíritu, entregando el papel a Víctor para que lo firmara. Estos chicos de hoy simplemente no tienen modales, murmuró Víctor, cerrando la puerta de golpe. Colocó la caja en la mesa de la cocina mientras intentaba ver quién era el remitente.
Decía su nombre, V. Brown, y era de un bufete de abogados en Dallas. El hecho de que fuera enviado por alguien de su antigua ciudad despertó su curiosidad. Quizás si no hubiera estado tan ocupado, se habría dado cuenta de que las iniciales V. Brown también podrían significar Vanessa Brown. Quizás entonces habría permitido que Vanessa abriera el paquete después de que regresara del trabajo. Pero las cosas no fueron así. Víctor tomó un cuchillo de cocina y cortó la cinta adhesiva. El sonido del coche de Vanessa entrando en su camino por la noche rompió el silencio inquietante que había reinado en la casa Brown durante las últimas horas. Esto fue seguido por el sonido de una puerta de coche abriéndose y cerrándose. Momentos después, Vanessa entró en la casa a través de la puerta del garaje. «Hola, cariño, ya estoy en casa», llamó, ocupada reorganizando varias bolsas que llevaba junto con su bolso de portátil. «Bueno, alguien estuvo ocupado hoy», continuó en tono ligero, evaluando el desorden en la sala de estar. «Cariño, baja a mi cocina. Voy a prepararnos un café bien caliente», dijo Vanessa, dirigiéndose a la cocina. El hecho de que su esposo aún no hubiera respondido no parecía despertar su curiosidad. «Oye, ¿qué tenemos aquí?», escuchó su esposa decir. Víctor miró hacia abajo con ojos rojos y hinchados al papel fotocopiado que sostenía en sus manos ahora casi entumecidas. Hasta hace poco, temblaban incontrolablemente. Víctor aferró el papel en sus manos como si su vida dependiera de ello. Organizó el contenido del paquete tal como lo encontró, con una carta del amante de su esposa en la parte superior. Sabía que probablemente eso era lo que ella estaba mirando en ese momento. Víctor se puso sus gafas y comenzó a leer la carta de nuevo, sabiendo que su esposa probablemente estaba haciendo lo mismo. «Mi querida Flor hermosa, si tienes esta carta en tus hermosas manos y la estás leyendo, déjame decirte, querida, que mi tiempo en este mundo ha llegado a su fin, y el Señor me ha ordenado estar en su morada celestial. En primer lugar, por favor, no te entristezcas por mí. Soy un hombre mayor en mis 70, o más bien soy un hombre mayor y solitario en mis 70 y he sido así desde el día en que Marta se fue hace tantos años. Su partida al Señor literalmente se llevó mi deseo de vivir. Como sabes, ella fue mi amiga de la infancia, y nos casamos cuando teníamos solo 20 y 19 años, así que estuvo allí para mí en los buenos y malos momentos durante casi 40 años hasta que la enfermedad y la dolencia se llevaron lentamente su vida. Ella sabía que se iba, y yo también lo sabía, pero hasta el final nos aferramos el uno al otro como dos adolescentes, apreciando cada momento, cada precioso momento que aún podíamos compartir, hasta que finalmente llegó el momento de que ella se fuera. Así que, como acabo de decir, por favor no te entristezcas por mí. De hecho, es hora de reunirme con mi novia. Mis hijos están bien establecidos, e incluso mis nietos están listos para volar del nido. Así que mi querida Flor, despídete de mí con una sonrisa, el viejo. Si hay vida después de la muerte, entonces es hora de empezar de nuevo y descubrir dónde está mi Marta. Y para ti, mi querida Flor, si no hubiera sido por tu amoroso cuidado y amabilidad en esos terribles días después de que Marta me dejara solo e indefenso, como un trozo de madera muerta flotando en el océano, zarandeado por las olas y corrientes, ya me habría ido hace mucho. No discutas. Sé que es verdad, y tú también lo sabes. Me acogiste bajo tu amoroso cuidado, consolándome como lo haría una madre con un niño afligido. El calor de tu amor y nuestra cercanía actuaron como una poción mágica. Sabes, la verdad es que siempre he tenido un lugar especial para ti, a pesar de la diferencia de edad. Ya sea viéndote trabajar o lo ocupada que estás durante las fiestas de los niños, siempre he sentido un fuerte afecto por ti. Quizás de muchas maneras me recordabas a mis años más jóvenes cuando mis hijos estaban en casa y Marta y yo estábamos ocupados hasta el límite. Esos toques especiales y susurros juguetones de los que hablaban y reían ustedes chicas en el trabajo, en realidad estaban destinados solo para ti. Solo decía esas cosas a otras chicas para despistar. Parecía funcionar, porque cuando ustedes chicas en el trabajo estaban intercambiando opiniones, mi broma siempre destacaba, y todas se reían como si fuera demencia senil. Y luego, cuando me quedé solo en este mundo, vi otro lado tuyo, cariñoso y amoroso. ¿Alguna vez te has preguntado qué simboliza el símbolo de la feminidad? Bueno, déjame decirte,
El círculo representa el espíritu y la cruz representa la materia. Y tú, mi querida Vanessa, eres el epítome de la feminidad. Trajiste de vuelta a la vida a esta alma mortalmente herida, dándole una razón para existir. Si Marta me estuviera mirando ahora mientras escribo estas últimas palabras para ti, estoy seguro de que estaría completamente de acuerdo. Y la intimidad física que compartimos fue fantástica. Siempre fuiste tan animada, llena de energía y travesuras. Incluso las chicas de Playboy podrían aprender algo de ti. En resumen, eres el epítome de la feminidad en espíritu, en mente, y definitivamente también en cuerpo. Que el Señor llene cada minuto y segundo de tu vida con felicidad y buena salud. Amas a los niños, y espero que el Señor te dé muchos bebés lindos más. Bueno, hermoso pétalo, me esfuerzo mucho por expresarte mi eterna gratitud. Permíteme llegar a las razones principales por las que estoy escribiendo esta carta. Puede que ya hayas adivinado la primera razón al ver la pila de fotografías y CDs adjuntos a esta carta en el paquete. Sí, adivinaste bien. Estos son recuerdos de nuestra comunicación. Me disculpo por este lado voyerista de mí, pero me conoces tan bien que probablemente ya lo sabías, aunque nunca lo dijiste. Bueno, tenía cámaras estratégicamente colocadas en mi oficina y en casa, pero ten la seguridad de que nunca he compartido estos recuerdos de nuestra interacción con nadie, ni siquiera con algunas de las mujeres con las que compartí amistad. Esto también es a tu petición, y tú sabes sobre todas ellas. Con mi fin acercándose, no pude traerme a quemarlos, así que te los estoy enviando. Por favor, guárdalos cerca de tu corazón para siempre, al igual que yo lo hago. Y ahora sobre otra razón. Cariño, mis abogados se pondrán en contacto contigo pronto con respecto al cheque de $2 millones hecho a tu nombre. ¿Recuerdas nuestro viaje de 2 días a Miami? Salimos a ver desde el puerto y vivimos completamente desnudos bajo el cielo azul abierto. Este es un viaje que lamento no haber llevado mi cámara de senderismo. Hicimos snorkel desnudos, luego pasamos una tarde perezosa haciendo el amor en la cubierta abierta. Luego cocinamos la cena, nos embriagamos y volvimos a hacer el amor en la sala de estar. Estos fueron grandes momentos que compartimos juntos. También puedes recordar que en el último día, visitamos una galería de arte y elegiste algunas pinturas. Bueno, mi querida Flor, ahora están valoradas en unos cuantos millones de dólares, y no creo que deba pasarlas a ninguno de mis hijos. He instruido a mis abogados para venderlas a un precio justo y enviar todas las ganancias a ti. Si deseas, puedes enviar tus datos bancarios a mi abogado, y él los transferirá a tu cuenta electrónicamente. Bueno, parece que dije todo lo que quería. Mi querida y encantadora Flor, te deseo todo lo mejor en la vida nuevamente. Cuídate. Por siempre agradecido contigo. PH. La carta se deslizó de sus dedos sin vida y cayó a sus pies. La carta dejaba poco a la imaginación. Su esposa había tenido una aventura con su jefe en Dallas durante más de 30 años, y ni siquiera sospechaba que algo estuviera mal. Vino a la mente un incidente del pasado lejano. Harry y Marta eran fiesteros y organizaban fiestas a menudo. Como todas las fiestas anteriores, esta también estaba en el nivel más alto. Era tarde, y él comenzó a buscar a su esposa, ya que había estado bebiendo mucho y no quería meterse en problemas al conducir a casa. No estaba en la sala de estar ni en la cocina. Salió al patio y se detuvo. Su esposa estaba con su jefe en un rincón oscuro del patio. Harry pasó su brazo alrededor de su cintura y la acercó a él. Se inclinó hacia ella y parecía susurrarle al oído. Vanessa, por lo que pudo ver, no parecía importarle la intimidad y estaba sonriendo. Como estaba oscuro y estaban un poco apartados, no estaba seguro, pero parecía que las caderas de Harry se movían como si estuviera simulando tener relaciones con su esposa. A él no le gustó en absoluto. Su pie debió haber golpeado algo porque al escuchar el sonido, Harry retrocedió inmediatamente a una distancia considerable. Víctor se acercó a ellos y habló como si no hubiera notado nada. Su esposa, notó, estaba sonrojada, y definitivamente no era por la bebida. Más tarde, en el coche, le hizo saber que pensaba que lo había visto y le pidió confirmación. Aunque ella no negó directamente nada, desestimó sus sospechas diciendo que Harry era despreocupado con casi todas las chicas,
especialmente después de un par de copas. Con todo respeto hacia Marta, con una mirada a ella es suficiente para entender por qué se comporta así en las fiestas. Su esposa dijo esa noche con una sonrisa traviesa. De todos modos, le aseguró que podía manejarlo. Tuvieron una noche maravillosa en la cama esa noche, y para la mañana siguiente, todas las dudas de Víctor fueron olvidadas, al menos hasta ahora. Víctor recordó a Marta. Siempre llevaba el pelo corto y probablemente se parecía mucho a la esposa de ese general que había estado en las noticias últimamente por razones que no eran victorias militares. Su servicio ciertamente no implicaba derribar terroristas extranjeros, pero ciertamente logró algo mucho más jugoso, de la misma manera que Harry ganó a su esposa. Tomó su teléfono inteligente y comenzó a desplazarse por las fotos que había escaneado y descargado en su computadora portátil y en su teléfono celular. Las fotografías los mostraban teniendo relaciones sexuales en la oficina. Harry solía quitarse los pantalones y calzoncillos en su oficina para sus reuniones de almuerzo rápidas, como lo mostraba la hora en el reloj de pared. En una foto, Harry se recostaba en su silla de oficina mientras su esposa jugaba entre sus piernas. Cerraba los ojos mientras Vanessa parecía mirarlo con una expresión fascinada. Otra foto la mostraba con su blusa y sujetador subidos. La siguiente foto lo disgustó. Su esposa estaba, nuevamente, sin la parte de arriba. Su rostro estaba pegajoso. Ambos se reían. Cuando tocó la pantalla de su teléfono inteligente para ampliar la imagen, notó una fecha en la mesa. Esto fue aproximadamente 6 meses después de la muerte de Marta y un año antes de que se mudaran a Houston. A Marta le diagnosticaron cáncer de hígado. La fiesta excesiva finalmente había cobrado su precio. El diagnóstico se hizo demasiado tarde y el cáncer estaba en una etapa avanzada. Ella murió 6 meses después. Su muerte cambió a Harry. Hasta donde Víctor podía recordar, no asistieron a más fiestas en su casa después de eso, pero para entonces ya había comenzado una aventura con su esposa. Realmente ya no necesitaba organizar fiestas para tener a su esposa. Continuaron teniendo relaciones sexuales durante casi un año y ni siquiera lo sabía. Sintió que su pecho se apretaba y la bilis subía a su garganta. Era un cornudo, al igual que ese doctor en la historia de la caída del general. ¿Qué pensará ahora la esposa del general?, pensó Víctor. Ella fue humillada frente al público por el mismo hombre por cuya familia sacrificó todo desinteresadamente. Durante más de 30 años, estuvo como una sombra detrás de él, apoyándolo en aceptar las misiones más difíciles en nombre del país, plenamente consciente de las dificultades que ella y su familia tendrían que enfrentar. ¿En qué estará pensando ahora?, se repitió a sí mismo, como si la respuesta a su dolor y humillación estuviera en sus pensamientos y acciones. Tenía la misma edad que él y a esa edad, uno espera una vida sencilla después de la jubilación, nietos y ver el sol ponerse en el oeste en compañía de su pareja. Lo último en lo que pensaba era en la traición de su esposo y sus consecuencias, su dolor y humillación. La esposa del general sirvió desinteresadamente a su familia y esto se reflejaba en su apariencia. Seguramente no podía competir con la madre de 2 niños pequeños que probablemente estaba disfrutando del resplandor y la belleza posparto que viene con tener un bebé. ¿Y el cornudo, qué piensa? Pensaba que su esposa estaba viajando por el mundo para dar los toques finales a la biografía de uno de los más grandes soldados de su nación, pero ahora parece que también ha sido descubierto por él en varios lugares y ubicaciones alrededor del mundo. Se rió para sí mismo, dándose cuenta de que no estaba solo en su hora de engaño y dolor. Antes de que pudiera decidir ir al baño, escuchó pasos suaves acercándose a su oficina. Se limpió las lágrimas e intentó reprimir las ganas de vomitar. Podría ser un cornudo, pero no iba a dejar que su esposa infiel viera la humillación en su rostro. Se puso sus lentes y valientemente se giró hacia la puerta de su oficina. La puerta se abrió silenciosamente y Vanessa entró, como en puntillas. Se quedó en silencio mirándolo. Víctor le devolvió la mirada, haciendo todo lo posible por no parpadear ni derramar una lágrima. La bilis seguía en algún lugar de su boca. Podía oler su amargo aroma. Respiró profundamente y contó hasta 10 antes de hablar. El paquete estaba dirigido a V. Brown y venía de Dallas, así que asumí erróneamente que era para mí. Dijo lo más firmemente que pudo. Ella lloró.
Su maquillaje estaba completamente arruinado por las lágrimas que caían por su rostro, y su cabello elegantemente peinado lucía desaliñado, como si acabara de levantarse de la cama y entrara directamente a la oficina. Asintió con la cabeza y se sentó en la única otra silla de la oficina, ubicada frente a él y un poco más lejos. Él siguió mirando a su esposa. A su vez, ella ocasionalmente lo miraba y luego volvía a mirar la pared detrás de su hombro, como si contuviera jeroglíficos vitales ocultos que pudieran ayudarlos a superar su crisis actual. ¿Qué debería decirle a su esposa de más de 30 años? ¿Qué debería decir un hombre maduro de casi 60 a su esposa infiel? Juntos vieron la vida, todas sus sorpresas y altibajos. Él era viejo y no viviría para siempre. Así es el curso de la naturaleza. La siguiente generación, sus nietos, ya han llegado a este mundo para continuar su linaje después de que se conviertan en simples recuerdos. Entonces, ¿qué debería decir una abuela a sus nietos? ¿Cómo debería justificar la afrenta y humillación que le fueron infligidas? ¿Por qué lo mató sin matarlo? ¿Por qué? Víctor, esto puede sonar cursi, pero no es lo que piensas. Comenzó nerviosa, y luego se detuvo porque las palabras le fallaron. ¿No es lo que pienso? ¿Eso es todo lo que tiene en su defensa? 8 años después, una mujer madura de 40 y tantos años está engañando a su esposo, a su familia y a sus compromisos, y ahora dice que no es lo que pienso en su defensa, desde hace casi un año. Esto no fue un encuentro casual de una noche. Duró muchos meses. En una de las escenas del CD, su esposa estaba vestida como una conejita Playboy con un corsé ajustado y solo una tanga roja brillante cubriendo su feminidad. Mientras sonaba el CD, él vio a Harry teniendo relaciones sexuales con ella. Los observó copular durante varios minutos antes de apartar la mirada avergonzado y humillado. Pero Harry seguía en el negocio. El anciano tenía resistencia, eso seguro. Víctor nunca se había sentido tan mal y humillado, y tal vez se reflejaba en su rostro porque podía ver a su esposa encogiéndose y retrocediendo en su silla, culpable de algo que nunca había sospechado antes. Al menos ese doctor en las noticias no tenía un CD para ver a su esposa teniendo relaciones sexuales con el general, pensó amargamente. Las imágenes de su esposa vestida como una conejita Playboy, con los ojos abiertos de placer, y sus grandes y carnosos senos simplemente no desaparecían de su mente. Había otros clips, no menos eróticos. El anciano tenía realmente buenas técnicas de grabación. Se preguntó si el general también había hecho CDs de su amante en varios lugares alrededor del mundo. Nosotros. Esto no fue intencional o planeado. Después de que Marta murió, notamos en el trabajo que Harry había perdido el control de sí mismo. Su muerte lo devastó. Vanessa comenzó, en su segundo intento, a iniciar un diálogo razonable entre ellos. Víctor asintió en acuerdo. Él lo sabía, al igual que muchos otros que conocían a Harry. Todo sucedió tan rápido. 6 meses después del diagnóstico, Marta se fue. Durante esos 6 meses, Harry cambió de médicos, la envió a escuelas de medicina más grandes y mejores, pero incluso el mejor de los médicos no pudo evitar lo inevitable. Recordó que Vanessa le había contado cómo dejaban algunos documentos en la mesa para él, y cuando regresaban más tarde, los encontraban intactos, y Harry simplemente se sentaba allí, mirando fijamente la pantalla de su computadora portátil. Ante su insistencia, visitó a médicos que le recetaron algunos sedantes. Él, era como si hubiera perdido la voluntad de vivir. Los medicamentos recetados por los médicos ayudaron. Comenzó a mostrar interés nuevamente. Al mismo tiempo, en el trabajo también intentamos estar cerca de él tanto como fuera posible. La idea era mantener su mente ocupada con asuntos laborales, para que no tuviera tiempo para empezar a pensar en su pérdida. Pero pronto quedó claro que, aunque reconocía nuestra preocupación por él y ciertamente hacía lo mejor que podía, simplemente no estaba allí para nosotros. El problema era que, como jefe del negocio, Harry también era nuestro principal negociador. Era bueno en eso, pero ahora parecía estar perdiendo su habilidad. Como dije, simplemente parecía que no estaba aquí, dijo Vanessa. Víctor miró el rostro descuidado de su esposa. Todo lo que acababa de decirle era generalmente conocido por él en esos días, pero no podía entender cómo se relacionaba con su traición.
Fue entonces cuando algunos miembros senior de la empresa tuvieron una pequeña reunión con Harry. Se decidió que tendría un asistente de la empresa para estas reuniones importantes con clientes, dijo Vanessa. Hizo una pausa para ver cómo su esposo estaba recibiendo todo. Víctor la miró con curiosidad. Se preguntaba a dónde iba todo esto. Me han asignado como asistente de Harry, continuó Vanessa. Cuando dijo estas líneas, Vanessa miró a su esposo con una mirada. ¿Qué? Protectora, pero al mismo tiempo desafiante. Víctor se inclinó hacia adelante, su interés despertado. Me propuse asegurarme de que Harry tuviera toda la información que necesitaba de todos los departamentos para cualquier reunión próxima. Esto requería mucha comunicación con los jefes de departamento y su personal. También requería que desarrollara cierta comprensión del trabajo que se estaba realizando en todos los departamentos. Para este momento, Harry comenzó a involucrarse cada vez más. Esto fue una buena señal para nosotros. Luego me enseñó el funcionamiento de algunos departamentos y los parámetros básicos pero necesarios que debía preguntar y proporcionar. Las cosas empezaron a encajar y el negocio comenzó a mejorar. Trabajamos como un equipo. Comencé a acompañarlo a todas sus reuniones con clientes, incluso en viajes de negocios, continuó, mirando a su esposo con recelo cuando mencionó los viajes de negocios. En este punto, Víctor comenzó a entender algunas cosas pero no interrumpió a su esposa, prefiriendo dejarla contar su versión de la historia. Eventualmente, casi asumí por completo el papel de su asesora principal de facto. El negocio comenzó a mejorar y pudimos detener la caída en las ventas. De hecho, sentí que era mi deber asegurarme de que no se saltara sus medicamentos. Su completa dependencia de mí era evidente para todos y me enorgullecía poder sacar a la empresa del borde. Vanessa continuó con orgullo apenas disimulado en su rostro, con la mirada perdida al recordar eventos pasados. Víctor siguió observando a su esposa pero con una mirada más intensa. La bilis amenazaba nuevamente con arruinar la calma en su rostro y la tensión intensa regresaba a su pecho. Su mente tecnocrática analítica ya había entendido mucho y estaba muy por delante de la trama que se desarrollaba entre destellos de lágrimas y sollozos. Así que te convertiste en su concubina, protestó en voz alta, recordando uno de los términos que la prensa generosamente usaba para describir a la amante caída de un general casado. Vanessa retrocedió como si la hubieran golpeado fuerte. Su rostro se volvió escarlata por el insulto y la ira ardía en sus ojos abiertos. No te atrevas a llamarme así, dijo enojada. Se abrazó el pecho y respiró profundamente. Víctor la miró con interés. Comenzó a preguntarse cómo su esposa se veía a sí misma y el servicio desinteresado que había brindado. ¿Nombres? Por supuesto que no. ¿Cómo podría siquiera pensar en eso? En tiempos romanos, una concubina disfrutaba casi de los mismos derechos que una esposa. De hecho, la palabra concubina incluso estaba grabada en las lápidas. Por supuesto, un hombre era considerado deshonesto si una concubina entraba en una relación con otro hombre, replicó Víctor. Parecía disfrutar del malestar que su esposa estaba experimentando. Incluso la bilis parecía no amenazarlo tanto. La confrontación silenciosa entre ellos continuó hasta que finalmente ella dijo, yo no era una concubina. Continúa, respondió Víctor cansado. Como dije, Harry se volvió casi completamente dependiente de mí. Desde el momento en que entraba a la oficina hasta el momento en que se iba, él estaba conmigo. También me ayudó a mejorar mis habilidades de negociación al observar a Harry y también a través de los consejos que me daba de vez en cuando. Vanessa se quedó en silencio, como si estuviera recopilando sus pensamientos. La verdadera historia comienza ahora, pensó Víctor sombríamente, pero aún estaba perdido. A veces, cuando cenábamos en un restaurante de hotel durante nuestros viajes de negocios con clientes, él miraba a las parejas en las mesas vecinas con una mirada nostálgica pero triste. Y luego un día, cuando estábamos bailando lentamente y acercándonos, se presionó contra mí. Me di cuenta de que estaba excitado. Lo miré con vergüenza y me di cuenta de que estaba mirando a una pareja muy linda en la pista de baile. Hubo un momento de silencio. Víctor vio que su esposa estaba reuniendo la fuerza para continuar. Continúa, dijo secamente. Bueno, cuando regresamos a mi habitación, lo invité a tomar un último cóctel y así fue como todo comenzó, terminó ella,
negándose una vez más a encontrarse con la mirada de su esposo. En este punto, el sentimiento de traición y humillación había dado paso a la ira. Si lo que escuchó era cierto, entonces fue en ese momento que comenzó su conexión. Definitivamente no tenían prisa por pasar al sexo, pensó Víctor, mirando a su esposa. Como recordaba, el general y su amante también cantaron una canción similar que nada sucedió durante sus viajes juntos, pero todo comenzó cuando todos regresaron a sus hogares. ¿Así que ustedes dos tuvieron sexo? No, digamos que hicimos el amor. Esa noche, por primera vez, Víctor dijo, con evidente sarcasmo en su voz. No, Víctor, no hice el amor con Harry. Solo Dios sabe que la única persona que amo eres tú y solo tú. Ella objetó. Fue sanador, una curación de la mente y el cuerpo. Víctor comenzó a sentirse incómodo. La forma en que su esposa respondió le hizo sentir como si nunca hubiera conocido realmente a su esposa en más de 30 años. Dicen que un hombre nunca puede conocer completamente a una mujer. Solo ahora comenzaba a entender el verdadero significado de esto. Lo que se dio cuenta de que ella iba a decirle a continuación era que durmieron juntos esa noche, y fue, por decirlo menos, tener sexo. Y considerando que duró casi un año, era más como hacer el amor porque había sentimientos involucrados. Pero su esposa, que era la jefa del departamento de contabilidad de una gran división y tenía más de 50 años de experiencia en el mundo, parecía estar en negación sobre todo esto. ¿Qué estaban haciendo en la habitación de hotel? ¿Han jugado Pinky Pinky? Después de un par de cócteles y hablar sobre todo bajo el sol, pero nada en particular, me incliné y lo besé en los labios. Al principio pareció sorprendido, pero luego me devolvió el beso. Después de algunos besos y caricias, desabroché mi blusa y la dejé caer al suelo junto con mi sostén. Le dije que mamá quiere que beba su leche esta noche. ¿De qué estás hablando? Gritó Víctor. Por favor, Víctor, estoy tratando de ser lo más honesta posible contigo, susurró Vanessa. Lágrimas frescas ya habían comenzado a recorrer su pálido rostro. Harry estaba encima de mí. Me presionó y comenzó a jugar con mis pechos, acariciándolos, besándolos, y todo el tiempo alabando mi belleza. Era gracioso escucharlo alabarme, y también me excitaba. Luego él intentó levantar mi falda y yo detuve su mano. En cambio, desabroché sus pantalones y los satisfiz. Eso es todo finalmente. Su esposa finalmente le contó cómo comenzó su aventura. ¿La aventura del general comenzó tan inocentemente? Los dos estaban discutiendo un borrador de su biografía y un día simplemente dejaron el libro de lado y comenzaron a tener relaciones sexuales entre ellos. Se preguntaba qué historia estaba contando ahora su esposo. Ahora que las cartas están sobre la mesa, parece que la familia que rechazó por el abrazo y la cama del general parece ser la única que puede ofrecerle refugio y protección en estos tiempos de vergüenza y humillación nacional, si no internacional. A la mañana siguiente, Harry me encontró en el desayuno, un Harry completamente nuevo, más parecido al antiguo Harry. No hablamos de nuestra cita de la noche anterior, pero me pesaba. Al ver el brillo en sus ojos y la sonrisa en su rostro, estaba convencida de que había tomado la decisión correcta el día anterior. ¿La decisión correcta? Por supuesto, no pensaste en discutir esto conmigo antes de hacerlo, o quizás asumiste que apoyaría completamente tu método de devolverle la vida a tu jefe. Víctor replicó amargamente. Vanessa miró a su esposo sorprendida antes de continuar. Los siguientes días en la oficina fueron tranquilos. Harry había cambiado para mejor y yo estaba feliz. Seguimos trabajando estrechamente y almorzando juntos en su oficina. Luego un día, cuando entré en su oficina, me pidió que cerrara la puerta y me acercara. Cuando me acerqué a él, vi que se había quitado los pantalones y los calzoncillos. Estaba sentado desnudo. Me miraba con esa mirada en sus ojos que tenía esa noche en el restaurante. Descubrí que desabrocharía mi blusa y me arrodillaría frente a él. Se convirtió en casi una rutina diaria. Simplemente no podía negarme a él. No podías negarte, repitió Víctor incrédulo. Víctor, este hombre sufrió una terrible tragedia. Vanessa replicó casi desesperadamente. Ella no es mi esposa. Esto no es la mujer con la que me casé, repetía Víctor para sí mismo.
Pero las fotos y los CDs muestran que hacían mucho más que simplemente complacerse mutuamente, respondió Víctor. Víctor, lamento el dolor y sufrimiento que te causé. Debe haber sido terrible ver esos clips. Oh Dios, si tan solo lo hubiera sabido. Vanessa se detuvo, con pena y angustia escritas en su rostro. Nuevas lágrimas hicieron nuevos caminos por sus mejillas mientras caían. Vanessa bajó la cabeza y continuó sollozando en silencio. Víctor miraba a su esposa sollozante. Su sufrimiento parecía sincero. 30 años de matrimonio aseguraban que los cónyuges pudieran leerse mutuamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué organizó esta conexión? ¿Acaso él no era lo suficientemente bueno? ¿No podía satisfacerla? Solo por dejarlo claro, ¿cuándo empezaron ustedes dos a engañarme de la manera más completa? Le preguntó Víctor bruscamente. Vanessa se estremeció al escuchar sus palabras. Empezó a decir algo, luego se detuvo. Luego habló de nuevo, manteniendo sus ojos fijos en el suelo todo el tiempo. Harry y yo pasábamos juntos casi todos los días nuestros descansos para almorzar. Dado que la empresa me había elegido para ser la asistente de Harry, nadie veía nada malo en ello, así que pasaba tiempo con él en el almuerzo. Y Harry. Bueno, permíteme decir que para entonces había vuelto a su antigua forma de comunicarse con la gente. Había desaparecido la imagen de Harry caminando encorvado y dirigiéndose directamente a su oficina, sin notar a nadie. Víctor no pudo evitar notar el orgullo en su tono al decir esas palabras. Estábamos en una de esas reuniones con clientes fuera de la ciudad. Harry estaba en su mejor momento y la reunión salió bien. Esa noche decidimos tener una pequeña fiesta solo para nosotros. Sobran las palabras al decir que bebimos y bailamos mucho y, para resumir, la pasamos bien. Harry parecía ser él mismo y no perdió la oportunidad de abrazarme en la pista de baile. Luego se inclinó hacia mí y susurró que deberíamos subir a mi habitación para tomar un último cóctel. Bueno, me di cuenta de lo que realmente quería decir y, bueno, ya lo hacíamos regularmente, así que estuve de acuerdo. Salimos del restaurante y nos dirigimos a los ascensores. Una vez en mi habitación, fui al baño. Cuando regresé, vi que Harry se había desnudado por completo y estaba acostado en la cama. Me uní a él, susurró Vanessa de nuevo. Definitivamente se unió a él, pensó Víctor. La bilis una vez más amenazaba con destruir la fachada de calma a la que se había aferrado desesperadamente. Algunas de las imágenes que había visto en los clips pasaron por su mente. Víctor observó con lágrimas en los ojos cómo su esposa tenía sexo salvaje con su amante. Víctor, con disgusto, observó estos clips. Los ojos de Vanessa se abrieron de par en par mientras se cubría la boca con la mano, una expresión de sorpresa y vergüenza en su rostro. Lo siento, Víctor. Me da pena por ti. Dime, Vanessa, por lo que recuerdo de esos años pasados, realmente no viajabas tanto, pero sin embargo, a juzgar por la grabación del CD, parece que ustedes dos no podían mantener las manos alejadas. Así que todo el engaño tuvo lugar en su casa como se muestra en los CDs. Su esposa se estremeció cuando él dijo la palabra con C. Al menos ella todavía tenía mucha decencia en ella, pensó Víctor. Ella habló de nuevo, con el rostro hacia un lado, los ojos negándose a encontrarse con los suyos. Nosotros teníamos un lugar solo para nosotros. Su hijo servía en el ejército y estaba en el extranjero, y su hija se mudó a Nueva York. Harry salía temprano de la oficina y a nadie realmente le importaba. Luego yo también salía temprano, con algunos papeles que Harry revisaría en el camino a casa. Dado que yo era su asistente designada, esto no despertó ninguna sospecha, respondió Vanessa, pronunciando las últimas palabras en un susurro tranquilo. Sí, tienes razón. Definitivamente no se me ocurrió preguntarte por qué parabas tan seguido en su casa de camino a casa. Y luego me mudé a Houston, y el camino quedó abierto para que me engañaras libremente. Qué ingenuo de mi parte, respondió Víctor bruscamente. Vanessa no miró en su dirección, aunque su rostro enrojecido y su respiración agitada claramente mostraban que él cruzó el interrogatorio y las respuestas la confundieron. Vanessa no respondió. En cambio, siguió mirando sus manos en su regazo. Víctor luchaba con sus sentimientos y luego preguntó, ¿por qué hiciste eso? Lo estábamos perdiendo.
Después de que Marta murió, parecía que había perdido la voluntad de vivir. Estaba perdido y solo, como un cordero perdido en el bosque. Dime, Víctor, ¿es malo salvar a alguien de la muerte? Eres una mujer casada y dormiste con tu jefe, replicó Víctor bruscamente. Parecía que no conocía en absoluto a su esposa. Víctor, supongamos que tú y esa mujer de pechos grandes Anderson que vive al final de la calle se pierden en una tormenta de nieve y terminan en una vieja cabaña de madera y para mantenerse calientes, se abrazan y tal vez, si tuvieran sexo, ¿significaría eso que me engañaste? ¡Qué argumento tan extraño, Vanessa!, exclamó Víctor en voz alta. Parecía que estaban sintonizados en ondas completamente diferentes y lo que uno pensaba y decía, el otro no podía captar. Lo que quiero decir es que te amaba a ti y solo a ti, Víctor, y lo que sucedió entre Harry y yo fue exactamente como lo viste, solo sexo, sexo por el bien de recuperar a la persona que todos conocíamos del mundo de los muertos vivientes. No me importa si tu amante vive o muere. Debería tener estos sentimientos y emociones y solo yo. Si el sexo es algún tipo de terapia médica, como te lo imaginas, entonces todas las enfermeras en todos los malditos hospitales deberían estar haciendo esto con entusiasmo, gritó Víctor enojado. Con esa última explosión, Víctor salió de la habitación. Recogió sus cosas para la noche del dormitorio y se acomodó en la habitación de invitados. Esa noche no pudo dormir. Su confrontación con su esposa por su aventura llevó a información sorprendente, una nueva visión de la personalidad de su esposa que lo dejó sintiéndose incómodo. A lo largo de su confrontación, ella mantuvo que no era un asunto sino más bien alguna forma de terapia y que él era y siempre sería su verdadero amor. ¿Qué tontería era esa o es esta una nueva forma de justificar su relación? Me pregunto si la amante del general dijo cosas similares a su esposo engañado. ¿Qué podría decir ella que se sentía apenada por el general solitario tan lejos de su familia y qué pasaría si no le hubiera abierto las piernas? El mundo libre habría perdido a uno de sus mejores delincuentes. ¿Le creería el doctor engañado? ¿Por qué debería hacerlo? Después de todo, los esqueletos solo salieron del armario cuando una agencia gubernamental tropezó accidentalmente con su secreto bien escondido mientras investigaba otro caso. Además, el general y su amante casada salieron bastante limpios. Además, si no hubiera abierto el paquete del mensajero, nunca habría sabido sobre la relación de su esposa con su jefe. Incluso los mejores planes de ratones y hombres a menudo salen mal, pensó Víctor amargamente. Vanessa golpeó la puerta de la habitación de invitados y preguntó si había tomado sus medicamentos. Víctor resopló y dio la espalda a la puerta, sin molestarse en responder. Ella podría haberse considerado una experta en terapia, pero él no necesitaba que ella se lo recordara. Vanessa golpeó la puerta un par de veces más, y luego todo quedó en silencio. Víctor sintió una pizca de culpa. Su esposa siempre seguía el rastro de sus medicamentos y una vocecita dentro de él le reprochaba por ese comportamiento infantil. Gracias a Dios, los niños ya habían crecido y volado del nido. Quizás ese fue uno de los últimos pensamientos que revoloteaban en su mente sacudida antes de que finalmente el sueño lo venciera. Pasaron los siguientes días tratando de evitarse mutuamente. Víctor todavía estaba tratando de procesar completamente el hecho de que su esposa le había sido infiel. Lo que era aún más molesto era que ella realmente no veía nada malo en ello. Parecía que había hecho lo que creía necesario y eso era todo, y tenían que seguir adelante con sus vidas. El Día de Acción de Gracias estaba cerca, y pronto sus hijos y nietos estarían aquí, y aún quedaba mucho por preparar. Había, por así decirlo, un acuerdo tácito de tregua entre ellos hasta que los niños se fueran a casa. Víctor seguía con sus quehaceres diarios, tratando de hablar lo menos posible con su esposa. Vanessa parecía entender el deseo de su esposo de mantener distancia y silencio, pero sus ojos a menudo se ponían rojos e hinchados, y su rostro adquiría un tono constantemente enfermizo. A menudo la sorprendía mirándolo, y sí, ya no veían las noticias de la noche después de la cena. Ella podría haber sido la primera víctima directa de su aventura de larga duración. Tampoco escapó a la atención de su esposa, ya que después de la cena ahora se dirigía directamente a la habitación de invitados mientras Vanessa permanecía en la cocina durante mucho tiempo después, con una copa en la mano.
Se preguntaba cómo le estaría yendo al doctor engañado y a su esposa infiel. ¿Estará durmiendo también en la habitación de invitados ahora que todo el mundo sabe que el general se ha quedado con su lado de la cama para él solo? El día antes de que llegaran los niños, Vanessa rogó a Víctor que volviera al dormitorio principal. Víctor inicialmente se negó, pero luego cedió. No veía motivo para demostrar su humillación y traición frente a sus hijos adultos y sus cónyuges. No saldrá nada bueno de esto. Finalmente, los niños llegaron a casa, y por un tiempo todas las penas fueron olvidadas o dejadas de lado. No veía a sus hijos desde hacía casi 6 meses, y fue agradable verlos de nuevo. Fue aún mejor escuchar y ver a los nietos corriendo por la casa. Karen fue la primera en notar los cambios en su madre. Es sorprendente cómo las chicas pueden percibir incluso los cambios más pequeños en el comportamiento y las maneras. Mamá, pareces fuera de lugar. Espero que te hagas chequeos regulares, dijo con preocupación en su voz. Karen siempre ha tenido un lado compasivo en su naturaleza. Confía en ella para notar las corrientes ocultas de emoción cruda. Oye, papá, espero que tú y mamá no estuvieran peleando por algo estúpido como los niños pequeños, continuó. Esto fue dicho en tono ligero, pero Vanessa se sentó derecha y miró fijamente la espalda de su hija. Tenía la mirada de un ciervo atrapado en los faros de un automóvil. Oye, mira, es ese cornudo y la concubina del general, gritó de repente James. Todo este tiempo estuvo pegado a la televisión, sin prestar atención a lo que su hermana decía. Ahora era el turno de Víctor de estar sorprendido. Hasta ese momento, nadie más en la casa había usado la palabra cornudo excepto él. Escuchar a su propio hijo gritar lo hizo perder la compostura por un momento. Víctor se dio la vuelta rápidamente para ver a su hijo viendo las noticias en la televisión. El canal de noticias mostraba al doctor engañado y a su esposa engañosa caminando juntos por un sendero de grava afuera de la casa de su amigo donde planeaban pasar las vacaciones de Acción de Gracias. La mujer se puso gafas oscuras y levantó el cuello de su abrigo, aparentemente para protegerse del viento frío y de las cámaras no deseadas. Víctor recordó haberla visto antes en el mismo canal de televisión con atuendos más elegantes. Las finas líneas alrededor de su boca eran claramente visibles. Engañar es una cosa, pero ser atrapado engañando por los medios de comunicación del mundo es un asunto completamente diferente. Víctor miró furtivamente a su esposa. Ella estaba en el mismo lugar donde la vio hace unos segundos. Parecía estar paralizada de pies a cabeza. El rostro mortalmente pálido regresó, al igual que el dolor en su pecho. Los dolorosos recuerdos de los últimos días y las crueles imágenes de la traición de su esposa en las fotografías y CDs enviados por su amante como regalo final volvieron a su mente. ¿Por qué? ¿Por qué demonios? ¿Por qué engañó a su familia después de hacer sus votos matrimoniales y entrar en la vida familiar? No entendía que su vida ya no le pertenecía solo a ella, al igual que su vida ya no le pertenecía solo a él. ¿Por qué? Maldita sea. Pero ella no parecía ser una mujer única. Esta mujer en las noticias definitivamente pertenecía a su club. Su esposo lucía tan diferente al general diabólico. El hombre engañado era un profesional, un médico de profesión, un salvavidas, y se notaba en su manera de ser. Era una lástima que su esposa eligiera a soldados, uno de los cuales acababa de causar daño colateral a su familia, cambiando para siempre la dulce inocencia de 2 niños pequeños que ni siquiera se daban cuenta de cómo los adultos jugaban con sus vidas. «Oh, estos niños son tan lindos», exclamó Karen, sus instintos maternales una vez más en juego. Con solo mirar a este cornudo hogareño, todo el mundo puede entender por qué su esposa lo reemplazó con un valiente general, dijo James, completamente absorto en las noticias. Vamos, James. No conocemos toda la historia, ¿verdad? Quizás ella sintió que el general, encomendado por el mundo libre con la tarea de difundir sus ideas y pensamientos en una parte subdesarrollada y salvaje del mundo, necesitaba el apoyo de un amigo, un buen amigo, ya que estaba tan lejos de su familia y seres queridos. Quizás algunos dirían que el doctor no debería preocuparse por eso y seguir viviendo su supuesta vida feliz, contradijo Víctor, observando cuidadosamente a su esposa al mismo tiempo. Mi pierna con suerte. El doctor ha sido humillado lo suficiente.
La mujer es muy ambiciosa y estoy seguro de que esta no es la primera ni la última vez que abrirá las piernas para lograr lo que quiere. Si el doctor es lo suficientemente inteligente, cortará sus pérdidas lo antes posible y seguirá adelante. Por supuesto, también debería llevarse a los niños con él porque la mujer no tiene ni una pizca de bondad en su alma. El doctor cuidaba de sus hijos y atendía a sus pacientes mientras su esposa tenía relaciones sexuales con su amante por todo el mundo. No, señor, ella es una mala mujer y él necesita sacarla de su vida tan pronto como la locura mediática se calme. Pero antes que nada, necesita hacerse la prueba de ADN de sus hijos. James terminó decisivamente. Mis pensamientos son exactamente los mismos, pensó Víctor. Luego miró brevemente a su esposa. Ella seguía de pie, congelada, aferrándose a la parte trasera de la silla frente a ella como si su vida dependiera de ello. Puede que se haya sorprendido por el repentino estallido emocional de su hijo. Las pupilas de sus ojos saltaban de un miembro de la familia a otro y de nuevo. Puede que haya desarrollado sentimientos por el general a lo largo de una larga asociación que duró años. No hay duda de que es una mujer muy fuerte y ambiciosa, como se puede ver en sus registros escolares y de West Point, que la prensa ha desenterrado amablemente para sus queridos lectores. Quizás, a medida que su comunicación con el general continuaba, Karen razonaba que veía en él a su hombre ideal. Parecía estar en la misma posición que su madre, pensó Víctor. ¿Todas las mujeres piensan igual? De ninguna manera, dijo Karen, Janet, la cuñada de Víctor, que acababa de unirse a ellos después de revisar a los niños. Está comprometida en una relación llamada matrimonio y tiene una familia propia. Incluso si hubiera desarrollado algunos sentimientos por otro hombre, no debería haber cruzado esa línea invisible. Violó egoístamente la confianza y la fe depositadas en ella por su familia. En ese sentido, de alguna manera, ya los ha dejado y ha seguido adelante en su vida personal, donde hay poco espacio para su familia y, ciertamente, nada para el padre de sus hijos. La familia también necesita seguir adelante, continuó Janet. Wow, pensó Víctor. Al menos una mujer en su casa tenía una opinión diferente. Su hijo era el afortunado. Tenía una buena compañera de vida en Janet. Su nuera era una mujer inteligente. La opinión ahora estaba dividida 2-1. Víctor se volvió hacia su esposa. Entonces, cariño, ¿qué opinas al respecto? ¿Debería haber sido una historia de amor que se debió haber llevado a la vida, como piensa Karen, o debería haberse mantenido solo como una historia de amor, como piensa Janet? Todos los ojos en la habitación se volvieron hacia ella. Permaneció allí con los ojos bien abiertos, los labios temblando y la boca formando una pequeña o básicamente parecía un animal acorralado con un arma apuntando directamente entre sus ojos. Simplemente déjalos en paz, gritó de repente, haciendo que todos los presentes se estremecieran de sorpresa. Las lágrimas ya le caían por las mejillas, arruinando irreparablemente su maquillaje. ¿Por qué demonios te importa lo que hagan o dejen de hacer? Continuó en voz temblorosa. También se notaba que temblaba, la tenue luz de la habitación proyectaba extrañas sombras en su rostro. «Madre», exclamó Karen alarmada. Estaba a punto de acercarse a su madre, pero Vanessa la detuvo con una mano extendida y luego se alejó rápidamente, dejando a todos asombrados. El esposo de Karen, Dave, entró desde el patio. Estuvo hablando por teléfono celular todo el tiempo y se perdió el drama familiar. «Oye», escuché voces fuertes. «¿Qué pasó?», preguntó curioso. «Nada, Dave». «Espero que nada», respondió Karen suavemente, aún mirando hacia la puerta por la que acababa de salir su madre. Ahora sus instintos maternales estaban completamente activados y sentía que algo estaba mal. Luego se volvió para mirar a su padre con una pregunta no formulada en sus ojos. Víctor asumió una expresión neutral y encogió los hombros. Al día siguiente, nadie habló sobre el general y su concubina o el casi colapso nervioso que Vanessa parecía haber sufrido. Los hijos y sus cónyuges, así como los nietos, se despidieron, y hacia la noche Víctor y Vanessa se quedaron solos. En otro momento, podrían haberse encontrado en el baño, completamente desnudos y compartiendo una copa de vino. Pero ahora no tenían nada en común, excepto preguntas aún más incómodas y negaciones aún más fuertes. Los ojos de Vanessa estaban hinchados y rojos,
y parecía haber perdido peso en las últimas 2 semanas desde que llegó el paquete del mensajero, pero su comportamiento seguía siendo un misterio para Víctor. Sin mucho en mente, Víctor sacó una botella de su whisky favorito y se sirvió una copa grande. Hacia la noche, la botella yacía casi vacía junto a él en el sofá. Se sentó mirando a través de su embriaguez alcohólica la pantalla de la televisión. Vanessa también estaba en la habitación y lo miraba con desaprobación, pero sabiamente se mantuvo en silencio. A Víctor no le importaba si ella aprobaba o no su forma de beber. Después de todo, ella no pidió su opinión antes de abrir las piernas para su jefe. Las noticias mostraban fotografías de la amante del general tomadas en algún país asiático remoto y subdesarrollado. Ella se cubrió la cabeza con un pañuelo para ocultar su cabello mientras estaba entre un grupo de niños locales sonrientes. Víctor pensó que era gracioso. ¿Por qué se cubría la cabeza con un pañuelo?, murmuró entre su embriaguez. Según las normas de la sociedad de ese país, una mujer debe mantener la cabeza cubierta, así que eso es lo que hace, respondió Vanessa, contenta de que al menos su esposo se dirigiera directamente a ella. ¿Y por qué durmió con el general allí? ¿Es también alguna especie de norma social de ese país? Víctor continuó en estado de embriaguez. Ojalá supiera las respuestas a todas tus preguntas, susurró Vanessa después de una pausa reflexiva, y dime, ¿qué norma social de nuestro gran país te permitió compartir un cuerpo con tu jefe para traerlo de vuelta del mundo de los muertos vivientes? Víctor preguntó en voz alta en su estado de embriaguez, el dolor de la traición resonando en su voz. Vanessa miró a su esposo con los ojos muy abiertos. Las lágrimas ya habían comenzado a caer de sus ojos, rojos de llorar. Víctor, lamento el dolor y el sufrimiento que te causé. Si pudiera retroceder en el tiempo y arreglarlo todo, lo haría. Pero Víctor, tenemos que seguir adelante, y sé que podemos hacerlo. En este punto, Vanessa estaba arrodillada frente a él, apoyando sus manos en sus caderas. ¿Seguir adelante, nosotros? ¿Qué tenemos por delante que te hace sonar tan optimista?, gruñó Víctor. Cariño, hemos pasado toda nuestra vida juntos. Tenemos 2 hermosos hijos que son prueba de nuestro amor mutuo y también nuestros nietos. Es como una plántula que hemos cuidado, regado, alimentado con fertilizantes y visto crecer. Ahora este árbol ha crecido alto y fuerte y da frutos, los frutos de nuestro trabajo. Solo piensa en todo lo que está por venir. En cierto sentido, nuestra vida apenas comienza. Algunas de mis acciones en el pasado parecen haberte lastimado mucho. Bueno, Víctor, digamos que caí en malas compañías y me volví adicto a drogas prohibidas, sustancias. ¿No intentarías entonces detenerme y avanzar en la vida? El cerebro de Víctor, empapado en alcohol, intentaba encontrar una respuesta. Si su esposa se volviera adicta a las drogas, ¿qué haría él? ¿Le gritaría? ¿La regañaría? ¿O intentaría ayudarla a deshacerse de su adicción y volver a una vida normal? ¿Entonces ella es adicta al sexo? ¿Quería algo nuevo? ¿Es eso lo que estaba insinuando? ¿Así que admites que eres una ninfómana caliente? ¿Cuántos hombres has tenido en tu vida además de mí y el buen viejo Harry? Víctor, no hubo otros hombres en mi vida excepto tú, respondió Vanessa bruscamente, y no soy una ninfómana caliente. Me conoces lo suficiente y deberías haber pensado antes de lanzarme tales acusaciones baratas, continuó con un toque de enojo en su voz. Ese es el problema, respondió Víctor. Las fotos te muestran teniendo relaciones sexuales con tu jefe. Tú misma admites que tuviste una aventura con tu jefe y sigues afirmando que no hubo nadie en tu vida excepto yo. Víctor, simplemente usé mi cuerpo para ayudar a un alma enferma y en duelo. Creo que merezco un juicio mejor del que me das. Necesito aire fresco, respondió Víctor irritado. Se levantó y se tambaleó hacia la habitación de invitados, cayendo de bruces en la cama. A la mañana siguiente, Víctor se despertó con una resaca palpitante. La sensación de hinchazón en su estómago le recordó que apenas había comido nada ayer. Se sorprendió al ver a Vanessa durmiendo en la silla junto a su cama. Luego los recuerdos de la discusión de ayer volvieron a él y se sintió enfermo. Sí, realmente necesitaba aire fresco. De hecho, necesitaba estar solo con sus pensamientos para intentar descubrir el mejor camino a seguir.
Miró de nuevo a la figura dormida de su esposa. Un vaso vacío en la mesa junto a su silla significaba que ella dormiría un rato más. Víctor rápidamente reunió algunas cosas y otras necesidades en una bolsa deportiva y salió de la casa en silencio. Decidió que pasaría unos días en su casa del lago. Se merecía un descanso. Dejó una nota en la cocina para Vanessa diciéndole dónde estaría. Suscríbete a nuestro canal para que tu segundo grano no te engañe y sigue adelante y escucha la próxima historia porque esta historia no se compara con la siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la siguiente.